Buenos días chicos, mi nombre es Dayana Bata Vargas y el día de hoy me tocó exponer circuitos en serie. Bueno, los circuitos de serie son un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee el circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Eso significa que a medida que vamos añadiendo terminales, la resistencia va a incrementar. Ya en otros casos de circuitos en paralelo, va a ir disminuyendo a medida que se añaden. En este caso, a medida que se añaden, va a incrementar esta resistencia. Los circuitos en serie tienen algunas características importantes, como que los elementos están conectados como los eslabones de una cadena, el final de uno con el principio del otro. La salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente, hasta cerrar el circuito. Veamos una bombilla y un timbre conectados en serie, como lo podemos observar acá en la imagen. Estos están conectados sucesivamente. Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre todos los elementos conectados en serie. O sea, ese circuito tiene la misma intensidad ya que están conectados sucesivamente. La intensidad que sale de la pila es la misma que atraviesa cada receptor, la bombilla, la pila y así sucesivamente. Los circuitos en serie están compuestos de los circuitos LRC. En un circuito LRC en serie, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de las caídas de tensión a través de un inductor, una resistencia y un capacitor es igual a la tensión aplicada E por T. Entonces, el circuito LRC son resistencia, capacitor y un inductor. Acá nos dicen que la caída de tensión a través de un inductor es L por DI sobre DT. La caída de tensión a través de la resistencia es RI y la caída de tensión a través de un capacitor es Q sobre C. Pero como dQ sobre dt es igual a I por T igual a Q igual a integral de T por D y I por T de T, lo cual la caída de la tensión a través de un capacitor está dada por I sobre C integral de T de I por T de T, donde nos quiere decir que IT es la corriente L, R y C, inductancia, resistencia y capacitancia, que son las constancias conocidas como les acabo de decir. Entonces acá en la imagen se puede aceptar el resistor, la resistancia, la inductancia y la capacitancia. Y acá ya es un poco sobre simbología, los símbolos, el resistor, el capacitor, el inductor, y acá en este cuadrito nos muestran los elementos del circuito, las caídas del voltaje en función de I por T y las caídas del voltaje en función de Q por T, que son las funciones que les estaba hablando anteriormente. Nos dice que los circuitos en serie, cuando un circuito en serie solo contiene un resistor y un inductor, que sería un circuito LR, ya no habría capacitancia sino solo inductancia y resistor, la inductancia y la resistencia. La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de las caídas del voltaje a través de un inductor L de I por dt y del resistor IR es igual al voltaje aplicado E por T al circuito. Con lo anterior se adquiere la ecuación diferencial que describe la corriente IT, que sería L por DI sobre dt más RI igual a E por T. En que L y R son constantes conocidas como la inductancia y resistencia, respectivamente la corriente IT también se llama respuesta del sistema. Y aquí podemos ver.
Bueno, la caída del voltaje a través de un capacitor de capacitancia C es Q por T dividido en C, donde Q es la carga del capacitor. Por lo tanto, para el circuito en serie de la figura que estamos viendo, que es la de circuito RC en serie, la segunda ley de Kirchhoff establece que RI más 1 sobre C por Q es igual a E por T. Pero la corriente I y la carga Q se relacionan mediante I igual a dQL de T. Así, la ecuación se transforma en la ecuación diferencial lineal. Nos quedaría ya como R por dQ sobre dt más 1 sobre C por Q igual a E por T. Y pues acá ya vamos a dar una pequeña explicación sobre un ejemplo o un ejercicio pequeñito. Nos dice que un acumulador de 12 volts se conecta a un circuito en serie LR con una inductancia de 1 medio Henry y una resistencia de 10 ohms. Nos pide que determinemos la corriente y si la corriente inicial es 0. Entonces acá vamos a utilizar la ecuación que es L por DI sobre dt más RI igual a ET y la sustituimos. Entonces L, que es la inductancia, nos quedaría 1 medio por DI sobre dt más con una resistencia de 10 ohms y un acumulador de 12 volts. Está diciendo que igual a 2 porque estamos ya reemplazando en la ecuación. Nos dice que si por 0 es igual a 0, primero multiplicamos la ecuación diferencial por 2 y vemos que el factor integral es Euler a la 20, elevado a la 20t. A continuación pues vamos a sustituir d sobre dt por Euler a la 20t y igual a 24 Euler a la 20t elevado a la 20t. Al integrar cada lado de esta ecuación y despejar I, pues vamos a obtener I igual a 6/5 más C Euler menos 20t. Si por 0 es igual a 0, entonces nos quedaría 0 igual a 6/5 más C o C igual a menos 6/5. Por lo siguiente, pues ya nos quedaría como respuesta I por T igual a 6/5 menos 6/5 de Euler menos 20 elevado a la menos 20t. Bueno, a partir de esta ecuación podemos formular una ecuación general. Ya nos quedaría I por T igual a Euler menos R por L elevado a la T, todo eso dividido en L. Integral de Euler R por L elevado a la T, E por T de T más C Euler menos RL por T. En especial cuando ET es igual a E0 o E sub 0, es una constante. La ecuación se transforma en I por T igual a E sub 0 dividido en R más C Euler menos R dividido por L elevado a la T. Aquí nos quiere decir que podemos observar que cuando T tiende a infinito, el segundo término de la ecuación tiende a 0. A ese término se les puede llamar término transitorio. Los demás miembros se llaman parte de estado estable o estado estacionario de la solución. En este caso, sub 0 por R también se denomina corriente o de estado estable o estado estacionario. Cuando el tiempo adquiere valores grandes, resulta que la corriente está determinada tan solo por la ley de Ohm. Estado estacionario o estado estable igual a I R. Entonces, pues eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.